Buenas noches, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano el pastor Neco de la iglesia Génesis, la llave del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán y hoy estamos en nuestro estudio bíblico del profeta Jeremías. Recuerda, consejo, siempre que leas la Biblia, acuérdate de algo bien importante. El mismo autor, la misma persona que inspiró al hombre para escribir los 66 libros de la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que es su autor, que está contigo para el aprendizaje y el conocimiento de la palabra de Dios para tu vida. El libro del profeta Jeremías. Jeremías, su significado es eleva a Jehová. Jeremías nació en el siglo VII antes de Cristo, en Anatot, no lejos de Jerusalén. Tenía 20 años de edad cuando el Señor lo llamó a ser profeta suyo. Profetizó el castigo de Jerusalén a manos de un pueblo de corazón impedernido y oídos reacios, fiel bajo desesperadas, abrumadas y abrumadoras circunstancias de persecución. Jeremías vio a su pueblo pasar de prosperidad bajo el rey Osías a una condición de perversidad bajo el mando de 4 reyes impíos que levantaron ídolos y preservaron en extraviar al pueblo de Israel. Presenció la impotente, la invasión babilónica y finalmente el cumplimiento de su profecía, la caída de Jerusalén para su segunda y seguridad. Los simpatizantes de Jeremías, mediante ruegos, convencieron al profeta Jeremías a que se fuera a Egipto. Predicó durante 150 años y se le identifica con el libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, Jeremías. Estamos aprendiendo más de la Biblia. De los 66 libros, hoy estamos hablando del profeta Jeremías. Muchos le conocen como el profeta que lloró. El libro de Jeremías nos relata en el capítulo 1, verso 1, y identifica al profeta Jeremías como el autor de su propio libro. Fue escrito alrededor del año 580 a.C. al 630 antes de Jesucristo. El propósito del libro de Jeremías registra las profecías finales a Judá, advirtiéndole de la destrucción por venir si la nación no se arrepiente. Jeremías hace un llamado a la nación para volverse. Al mismo tiempo, Jeremías le reconoce la inevitable destrucción de Judá debido a su no arrepentimiento, a la idolatría y a la inmoralidad. En el libro de Jeremías es primeramente un mensaje de juicio sobre Judá por la creciente idolatría,
Después de la muerte del rey Josías, el último rey justo de la nación de Judá, había abandonado casi completamente a Dios y sus mandamientos. Jeremías compara a Judá con una prostituta. Dios había prometido que juzgaría la idolatría de la forma más severa. Jeremías estaba advirtiendo a la nación de Judá que el juicio de Dios estaba a la puerta. Dios había librado a Judá de la destrucción en montones, en bastantes ocasiones. Pero su misericordia había llegado al fin, la misericordia de Jehová había llegado al fin, hasta que Jeremías describe al rey Nabucodonosor, conquistador, y sojuzgado a Judá bajo su propio dominio. Después de una rebelión posterior, Dios trajo a Nabucodonosor y al ejército babilonio para destruir y desolar a la nación de Judá y de Israel. Aún en medio de este severismo juicio, Dios promete la restauración de Judá cuando regrese a la tierra que Dios le había dado. El pueblo de Israel y Judá se fueron tras los pecados que Dios le advirtió a Moisés y a Josué, que no eran vistos buenos delante de la presencia de Dios. Los 10 mandamientos describen el pecado oculto de la nación o de unas personas. Por eso a Moisés se le entregó 10 mandamientos, a Josué también, para que los leyeran como advertencia, para que el pueblo de Israel estuviera percibido de no pecar contra Dios y que se arrepintiere. Pero el pueblo de Israel no se arrepintió. Jeremías presenta una profecía de la venida de Jesucristo. El profeta lo describe como un renuevo de la casa de David. Y cabe resaltar que hay 2 genealogías en el Antiguo Testamento, porque los reyes tenían genealogía, y la genealogía es el árbol genealógico que describe la nación en la cual Jesucristo iba a estar e iba a permanecer. Amén. Así que eso es lo que promueve en el libro de Jeremías el arrepentimiento. El profeta lo describe como un renuevo de la casa de David, el advenimiento de Jesucristo, el rey que reina en sabiduría y justicia. Es Cristo quien finalmente será reconocido por Israel como su Mesías verdadero, como el que proporciona la salvación para sus escogidos. Dios escogió a Jeremías en el Antiguo Testamento para que manifestara el advenimiento de Cristo a la tierra. El profeta Jeremías tuvo un mensaje muy difícil de entregar. Jeremías amaba mucho a Judá, pero él amaba mucho más a Dios. Tan doloroso como fue para él la entrega de un mensaje que consistía en un juicio para la nación de Israel, un juicio para los propios pueblos que Dios había libertado de Egipto. Jeremías fue obediente
a lo que Dios le dijo que hiciera y dijera. Jeremías esperaba, oraba por la misericordia, por toda la misericordia de Dios para el pueblo de Judá, pero también confiaba en que Dios era justo, bueno y recto. Nosotros debemos obedecer a Dios, aun cuando sea difícil reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es más importante que nuestros propios deseos y confiar en que Dios, en su infinita sabiduría y perfecto plan, procurará lo mejor para ti, que me estás viendo. Dios tuvo misericordia de la destrucción del cautiverio de Israel y de Judá. Se arrepentían y volvían nuevamente a la pecaminosidad delante de Jehová. Lo importante en la vida del cristiano es arrepentirse de todo nuestro pasado para que Dios nos liberte y nos haga una nueva criatura y entregue a nuestra vida lo mejor de Él para bendecirnos. Y quiero tocar rapidito el libro de las Lamentaciones, que también fue escrito por el profeta Jeremías. El libro de las Lamentaciones no identifica específicamente o explícitamente a su autor, pero la tradición nos señala que fue el profeta Jeremías quien lo escribió, el libro de Lamentaciones. Estamos dando dos estudios porque está el libro de Lamentaciones y el del profeta Jeremías van unidos. Esta opinión es muy favorable, considerando que el autor fue un testigo de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Jeremías se ajusta a esta descripción. Hay algo que yo quiero resaltar. Cuando Dios declara profecías a través de sus profetas, nada cambia el destino de las profecías. Sí podemos orar por misericordia, por un pueblo, por unas personas, pero cuando Dios dictamina proféticamente un suceso, Él nos va a dar marcha atrás para cambiarlo. El libro de Lamentaciones fue escrito probablemente entre el año 575 al 586 a.C., durante o poco después de la caída de Jerusalén. Como resultado de la continua y no arrepentida idolatría de Judá, siempre debe haber arrepentimiento primero y luego conversión. Como resultado de la continua y no arrepentida idolatría de Judá, Dios permitió que los babilonios asediaran y despojaran, quemaran y destruyeran la ciudad de Jerusalén. El templo de Salomón, que había permanecido por 400 años aproximadamente, fue quemado con todos sus cimientos. Pero el profeta Jeremías, un testigo ocular de estos eventos, escribió el libro de las Lamentaciones como un lamento por lo ocurrido con Judá y con Jerusalén. Por eso es que yo le digo que Lamentaciones, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones son dos libros en uno.
El libro de Lamentaciones está dividido en 5 capítulos. Cada capítulo representa un poema separado. En el hebreo original, los versos son acrósticos, los cuales inician cada verso con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. El libro de Lamentaciones del profeta Jeremías comprende que los babilonios fueron la herramienta de Dios para traer el juicio a Jerusalén y a Judá. Lamentaciones deja claro, pero bien claro, que el pecado y la rebelión fueron la causa de la ira de Dios que fue derramada sobre Judá y Jerusalén. El de lamentar es lo apropiado en tiempos de angustia, pero pronto debería dar paso a la contrición y al arrepentimiento, a que el pueblo de Israel se contristara delante de Dios y se arrepintiera de sus pecados. Jeremías fue conocido como el profeta llorón. Él lloraba mucho delante de la presencia de Dios. Por su profunda y permanente pasión por su pueblo y su ciudad. Este mismo Jeremías, este mismo dolor que Jeremías tenía por los pecados del pueblo y su rechazo de Dios, cabe resaltar que los juicios vinieron por el pueblo rechazar a Dios, no por Dios rechazar al pueblo. Que eso es bien importante. El mismo dolor de los pecados del pueblo, el rechazo de Dios, fue expresado por Jesús mientras se aproximaba a Jerusalén y veía el futuro y la destrucción en manos de los romanos. Lo mismo que sintió Dios cuando fue rechazado por la nación de Israel y Judá, es lo mismo que Cristo sintió cuando estaba frente al templo, que los romanos destruyeron aquel templo, el cual Jesucristo predijo o profetizó su destrucción. Pero Dios no disfruta el tener que castigar a sus hijos, y su oferta de Jesucristo como una expiación por el pecado muestra su gran compasión por su pueblo. Un día por Cristo, Dios sacará y secará toda lágrima a través de la persona de Jesucristo. El mismo rechazo que sintió Dios de Israel y Judá, el mismo rechazo que Jesucristo sintió cuando vino a la tierra. Aún en un terrible juicio, Dios es un Dios de esperanza. Dios nos da esperanza en medio de los juicios. ¿Por qué vienen los juicios? Porque son las consecuencias del pecado y de no arrepentirnos delante de Dios. No importa cuánto nos hayamos alejado de Dios, tenemos la esperanza que podamos regresar a Él y encontrar su compasión y su perdón. Nuestro Dios es un Dios amoroso, y por su gran amor y compasión, Dios envió a Jesús para morir por nuestros pecados, para que usted y yo vivamos eternamente con Él en los cielos. Esa es la salvación de Dios a través de Jesucristo para usted y para nosotros.
La fidelidad y salvación de Dios son atributos que nos dan gran esperanza y consuelo. No es un Dios indiferente, caprichoso, sino un Dios que salvará a aquellos que acudan a Él. Admitan que no pueden hacer nada para ganar su favor y apelen a la misericordia de Dios para que no seamos consumidos. Y este fue el libro de Lamentaciones. Esperamos que este estudio bíblico haya sido de gran bendición para tu vida. Lo puedes ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Ahí va a estar el libro, el personaje del profeta Jeremías, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. ¿Por qué hacemos estudios bíblicos? Porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y Dios no quiere que su pueblo perezca por falta de conocimiento. Dios quiere que su pueblo se acerque más y más a Él. Por eso envía a Jesucristo a dar su vida en rescate por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dios renueva su misericordia cada mañana, porque Dios te ama a través de Jesucristo. Jesucristo por amor entregó su vida para rescatarte. No importando las circunstancias, no importando cuán grande sea tu pecado, el favor, la gracia de Dios a través de Jesucristo es salvación para tu vida. Y este fue el estudio bíblico del profeta Jeremías y el libro de Lamentaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Amén. Shalom.